Este es un podcast de Radio Majestad 105.7 FM. En contacto con La Entrevista. Y como lo habíamos adelantado en esta hora aquí en el programa En Contacto, estamos con la doctora Denise Requena. Hoy vamos a hablar con ella sobre la artritis reumatoidea. Estamos con la doctora. Doctora, qué gusto nuevamente en el programa. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Sí, hoy vamos a hablar de artritis reumatoidea porque es un cuadro muy frecuente, pero sobre todo porque tiene que ser diagnosticado a tiempo para ser tratado también a tiempo. Empecemos, por favor, entonces, doctora, ¿de qué se trata esta artritis? ¿Cómo la podemos ubicar? Esto es importante para nuestros amigos. Bueno, la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune que afecta a las articulaciones, produciendo una inflamación en articulaciones, principalmente en las articulaciones de las manos y de los pies, como puede también afectar a articulaciones más grandes, como son las rodillas, las caderas, hombros y codos. Sin embargo, las primeras manifestaciones habrán de darse en articulaciones pequeñas. Como decía, las causas no están determinadas plenamente, pero sí sabemos que es una enfermedad autoinmune, es decir, que el propio organismo empieza a provocar inflamación a nivel de las articulaciones, sobre todo pequeñas. Es una enfermedad... Disculpa, dime. Perdón, doctora, le quería preguntar si es una enfermedad inmunitaria, autoinmune. ¿Ocurre que también uno puede tomar en cuenta el tema de herencia? Si un papá estaba con esto, ¿se podría tomar en cuenta eso también, doctora? Sí, sobre todo se ve sobre todo en caucásicos, ¿no es cierto? Uh-huh. Que hay una mayor incidencia y sí hay una relación probablemente de tipo genética, que si mi mamá o mi abuela han tenido, en el caso de las mujeres principalmente, predominantemente, han tenido artritis reumatoide, yo voy a probablemente también tener artritis reumatoidea, pero no es una norma, ¿no? Pero sí hay una relación genética. Me parece muy bien. Doctora, ¿esto se presenta en una determinada edad específica o también se puede presentar la artritis en la juventud? En realidad son varias las enfermedades de las articulaciones y la artritis reumatoide particularmente se presenta más en la edad juvenil, joven adulto en todo caso, ¿no? Y sobre todo afecta más a mujeres que a varones. Mujeres ya adultas entre los 40 y 50 años, o 40 y 60 años son las que ya van a presentar signos, sintomatología, ¿no? Sin embargo, lo que hay que tomar en cuenta principalmente en esta enfermedad es que se van a presentar, como es una enfermedad crónica y es una enfermedad que lesiona finalmente en la articulación y provoca invalidación o limitación en el movimiento de la articulación, muchas veces no se van a presentar los signos, en la mayoría de los casos, hasta que ya hay daño propiamente en la articulación, ¿no? Entonces eso es lo que debemos tomar en cuenta. ¿Esta es una enfermedad progresiva, doctora? Uh-huh. Una enfermedad crónica, progresiva y, las características clínicas cuando ya la lesión empieza a presentarse en las articulaciones, principalmente, como decía, en las articulaciones de las manos, que tomar en cuenta para poder estar alertas a los primeros síntomas es dolor o hinchazón en las articulaciones, sobre todo
en las articulaciones de los dedos y de los dedos con la mano y la muñeca, ¿no? Son dolor, hinchazón, una sensación de molestia, de calor, de ardor en estas articulaciones, que progresivamente se van a ir presentando un dolor mayor, y sobre todo cuando despiertan en la mañana, las personas que están afectadas con esto sienten las manos entumecidas. O sea, una vez que se levantan, se duchan y recién entonces pueden movilizar con facilidad los dedos de las manos, y el dolor va pasando, pero sobre todo esa sensación de entumecimiento, de dificultad para movilizar los dedos de las manos, ¿no? Es uno de los primeros signos y debemos estar alerta a ello. Claro que sí. Es importante destacar también en este tema, doctora, el tema del tratamiento. ¿Hay un tratamiento para poder curar o solamente es para poder retardar el progreso del mismo? Aquí lo que hay que entender claramente es que se produce una inflamación de la articulación. Esa inflamación de la articulación daña el tejido articular propiamente, y ese daño del tejido articular puede llegar hasta el daño del tejido óseo a nivel de estas falanges o de los dedos, ¿no? O de las muñecas principalmente. Entonces, el tratamiento está orientado a frenar este proceso progresivo. Mientras más a tiempo sea diagnosticado y el tratamiento se pueda efectivizar lo antes posible, el daño que ya se ha hecho a la articulación no se va a reparar, pero sí se va a frenar la progresión de ese daño. ¿Se dan cuenta? Entonces, el tratamiento está básicamente orientado a eso. El proceso inflamatorio, muchas veces, por mucho tiempo, simplemente lo manejan con antiinflamatorios comunes que conocemos nosotros, ¿no es cierto? Como un ibuprofeno o algún otro antiinflamatorio que tenemos a mano, y se pasa, pero el daño sigue haciéndose a la articulación. Por eso es importante iniciar el tratamiento temprano, primero diagnosticarlo, iniciar el tratamiento temprano. Hoy en día tenemos el manejo de, además de los antiinflamatorios, el manejo con otro tipo de medicamentos, como son los PARMES, se llaman así, porque son medicamentos que frenan el proceso de la enfermedad como tal, antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Y es importante tomar en cuenta de que estos medicamentos, los PARME, tienen que ser indicados por el médico, debido a que son medicamentos que pueden tener efectos colaterales, y se debe hacer también un control por lo menos cada 3 meses para ver de que no haya daño a nivel, sobre todo hepático, ya que estos medicamentos se procesan a nivel hepático y nos pueden dar consecuencias. Ahora, es importante también tomar en cuenta que la artritis reumatoide no solamente me va a atacar las articulaciones, me va a atacar varios tejidos en el organismo, y entre ellos tomar en cuenta de que puede haber daño pulmonar, que puede haber principalmente daño a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto?, haciendo una vasculitis reumatoide, que a la vez me va a llevar a un problema a nivel cardíaco. Por eso es importante tomar en cuenta que el diagnóstico se haga en forma temprana y podamos instaurar el tratamiento en forma temprana. Estos diagnósticos, doctora Requena, ¿se hacen en análisis a través de radiografía, sangre? ¿Cómo es?
Correcto, siempre en todo vamos a tomar en cuenta, y principalmente en esta enfermedad, vamos a tomar en cuenta la parte clínica, ¿no? Tenemos varios criterios, los médicos, que han sido ya establecidos para determinar el tiempo de dolencia, el tipo de articulación afectada y demás. Esto nos llevará a la impresión diagnóstica de una artritis reumatoidea, y a partir de eso solicitamos básicamente una placa radiográfica de manos y, si se puede, de pies, que nos va a orientar a ver el daño, cuánto daño ya se ha producido en las articulaciones, evitar que ese daño llegue al hueso y me pueda distorsionar el lineamiento de los dedos con una limitación funcional cada vez mayor, ¿no es cierto? Y los laboratorios tenemos también marcadores específicos para la artritis reumatoidea, y estos marcadores van a estar elevados de acuerdo a el resultado de estos marcadores. Nosotros también podemos predecir y ver si vamos a hacer un tratamiento más agresivo, o vamos a mantener ciertas dosis y de ciertos medicamentos que puedan frenar el daño, ¿no? Exacto. Cuando se habla de un tratamiento, doctora, también se habla de otro tipo de terapias, como por ejemplo la oxigenoterapia, la fisioterapia, que ayudaría. Indudablemente, o sea, dentro del tratamiento básico está la parte medicamentosa, la parte de hábitos, el ejercicio de esas articulaciones, ¿no es cierto? Y por fisioterapia, obviamente, y la orientación que el médico pueda darle a la persona afectada. Al margen de eso, se ha visto sí que hay una mejoría en cuanto a la oxigenación, con esto que usted me estaba diciendo. Sin embargo, son una multiplicidad de indicaciones que se da a los pacientes, comenzando por también tomar en cuenta de que, como es una enfermedad autoinmune, tenemos que prever, en todo caso, que pueda ser de mayor repercusión en personas, por ejemplo, que tienen diabetes, en personas que van a hacerse, aquellos que ya están recibiendo el tratamiento con estos fármacos, que van a hacerse una intervención quirúrgica, o que van a hacerse una revisión odontológica con extracción de dientes. Todos estos factores tienen que ser orientados por el médico, y es importante tomar en cuenta de que se deben hacer laboratorios para el control de la respuesta que está dando al tratamiento la persona, y son laboratorios que se deben hacer por lo menos cada 3 meses, ¿no? Importante esta enfermedad, esta situación, y aparte que es muy dolorosa, ¿verdad, doctora? Uno dice, no pasa nada, voy a tratarlo con medicamentos y demás, pero supongo que cuando ya está muy avanzado es también bastante dolorosa para las personas. Correcto. Hasta hace cuando yo me formaba, no son unos, sino son muchos años atrás, justamente las personas que sufrían de artritis reumatoide eran las llamadas pacientes de cristal, porque realmente es una paciente muy sensible, es una paciente que siente mucho dolor a todos los movimientos, y eso se vuelve un círculo vicioso, porque hasta pueden entrar en depresión. Pero bueno, con los años se ha mejorado las medicaciones, se han mejorado, se ha orientado en mejor forma, y hoy en día, cuando se hace un diagnóstico a tiempo, se hace el tratamiento también a tiempo, con un buen seguimiento, y se frena la enfermedad.
Importante a tomar en cuenta algunas molestias, algunos dolores, la inflamación, el entumecimiento de las articulaciones. Uno ya debe acudir de forma temprana si hay este tipo de molestias a un profesional para que nos pueda dar pues la orientación necesaria de qué hacer, qué diagnóstico vamos a hacer, en qué tratamientos también. Doctora, le agradezco mucho, es importante tomar en cuenta estos temas para la audiencia porque se vean muchas personas con esta situación y bueno, tratar de acudir por sobre todo donde los profesionales. Usted desde luego una de ellas, una de las más capas diría yo, que nos está atendiendo en Unimed, doctora, ¿verdad? Sí, yo estoy siempre a disposición. Mi consultorio está en Unimed, al frente de Multicine, en la avenida Arce, y el teléfono es 243-1133. Creo que para finalizar hay que decir que es una enfermedad no invalidante en realidad, con mucha limitación funcional cuando ya avanza el proceso. Entonces, lo más importante es poder determinar a tiempo. Muchas veces no tenemos grandes características de la enfermedad, signos, ¿no? Apenas son un dolorcito, unas molestias. Acudir tempranamente porque entonces evitamos todas las complicaciones. Gracias. Exacto, sin duda. Doctora Requena, muchísimas gracias. Hasta un próximo encuentro con temas así importantísimos de salud. Gracias. Este es un podcast de Radio Majestad 105.7 FM. Encuentra más notas interesantes escuchando el programa En Contacto de lunes a viernes a las 10 de la mañana.